De la historia de Don Elías nacen lecciones que puedes aplicar desde hoy. Primero, la constancia. Esos hábitos pequeños que repites cada día, aunque nadie los celebre, son los que te acercan a grandes logros. Segundo, la paciencia. Hay pasos que requieren tiempo, escucha el ritmo propio de las cosas y no te impacientes por resultados inmediatos. Tercero, el trabajo silencioso. Sirve con dedicación, aunque nadie te aplauda. Tu esfuerzo deja huellas invisibles, pero esenciales. Cuarto, el valor de la humildad. Nunca subestimes el impacto de las tareas sencillas. Quinto, el reconocimiento llegará cuando menos lo esperes, así que no abandones por falta de atención. Sexto, cuida los detalles. Ahí reside la diferencia entre lo común y lo extraordinario. Sé como Don Elías, deja que tus actos construyan el futuro, aunque lo hagan en silencio. Si esta historia te tocó, mira a tu alrededor y reconoce a tus propios héroes invisibles. Suscríbete para más relatos que inspiran y comparte este mensaje. Lo esencial nunca es invisible al corazón. Cuento 3. El carpintero y el puente invisible. ¿Qué pasaría si el mayor cambio en la historia de un pueblo hubiera sido obra de alguien que nadie quiso ver? Imagina un río salvaje, dividiendo en dos a una comunidad resignada al aislamiento, hasta que unas manos gastadas, noche tras noche, comenzaron a construir un puente que nadie pidió y todos despreciaron. Esta es la historia de un hombre cuyo sacrificio fue tan silencioso que por años su legado pareció invisible. Hoy, las generaciones cruzan ese puente sin saber el nombre de quien lo levantó. Pero ¿cómo nace un acto de entrega que transforma destinos para siempre y permanece oculto a los ojos de todos? En el corazón de aquel pueblo olvidado vivía Julián, un carpintero sencillo, de manos firmes y mirada serena, cuya historia comenzó mucho antes de que la madera y el río marcaran su destino. Julián creció entre tablas viejas y clavos heredados en una humilde casita de la ribera, aprendiendo desde pequeño que el trabajo honesto y el esfuerzo incansable eran la mayor herencia que podía recibir. Huérfano de padre, desde joven se convirtió en el apoyo de su madre y su hermana pequeña. La vida en el pueblo estaba marcada por el recelo, dos orillas, dos bandos, miradas severas y pocas palabras de aliento. El río, a veces sereno, a veces violento, era no solo una barrera física, sino también el reflejo de las fisuras profundas en la comunidad. Julián, sin embargo, nunca aceptó la resignación. Desde niño observaba cómo los mayores evitaban el agua y las peleas se volvían excusas para no intentar cruzar. Le dolía ver a niños imposibilitados de jugar juntos, o familias separadas por una distancia tan corta y a la vez tan imposible de salvar. Soñaba entonces, bajo la sombra de los sauces y escuchando los cuentos de su madre sobre unidad y solidaridad, con construir un puente que reuniera de nuevo a todos. Para él, el verdadero valor de la vida estaba en unir, no en dividir. Pero su pueblo, acostumbrado al desencanto, veía en su bondad una debilidad y en su esperanza motivo de burla. La primera noche, Julián se presentó al borde del río, cargando una linterna, su martillo más viejo y unas cuantas vigas rescatadas de derrumbes pasados. El aire frío le rozaba el rostro, mientras sus manos curtidas midieron el terreno y marcaron la tierra blanda de la orilla. Clavó la primera estaca con la determinación de quien sabe que hace algo que va más allá de sí mismo. Los primeros días los habitantes del pueblo lo observaban de lejos, algunos escondidos entre los arbustos, murmurando entre risas lo inútil de su empresa. ¿Para qué te esfuerzas, Julián? Ese río no puede ser domado. El último que lo intentó terminó peor que al comenzar, le gritaban. Pero él solo respondía con silencio y trabajo. Cada noche, cuando la aldea dormía, el golpeteo de su martillo era un latido constante que apenas rompía la quietud. Fueron semanas de cargar maderas, ajustar cuerdas y levantar las primeras bases. Apenas una tabla, luego otra, y aunque sus avances parecían diminutos frente a la vastedad del río, sus pasos eran firmes, guiados por una fe que nadie compartía. El puente era aún una promesa débil, casi invisible bajo la niebla del amanecer, pero en el corazón de Julián se empezaba a dibujar una esperanza capaz de desafiar el escepticismo de todo un pueblo. Pero mientras las noches avanzaban, también aumentaba la dureza del pueblo.
Los niños lo imitaban lanzando piedras al río y cantando coplas burlonas sobre el puente invisible de Julián. Los más viejos apostaban a cuántos días soportaría antes de rendirse. Nadie le ofrecía ayuda, ni siquiera agua, y algunos, más crueles, vertían rumores maliciosos, que Julián solo buscaba llamar la atención, que estaba loco o que quería algo a cambio. La lluvia no daba tregua. Arrastró una vez casi todo su trabajo, dejando apenas unas tablas desclavadas, flotando río abajo. En esos momentos la fatiga era brutal. Sus manos sangraban. El barro se colaba en sus botas rotas y el frío le calaba los huesos. Hubo una noche, tras un día especialmente duro, en que Julián se sentó solo en la orilla mirando el esqueleto incompleto del puente. Pensó en abandonar. El eco de las risas del pueblo pesaba más que el propio río. Sin embargo, recordaba a su madre, susurrándole que las semillas más valiosas suelen crecer en silencio. Decidió entonces seguir, aunque nadie más creyera en él. Una mañana encontró una garra de burro atada a una de las vigas, símbolo de mala suerte y desprecio. Nadie nunca supo que esa noche, bajo lágrimas y cansancio, Julián volvió a empezar desde cero, aferrado a la idea de que su sacrificio era más grande que el juicio de los demás. Amaneció un día distinto en el pueblo. El rumor se esparció como fuego entre los viejos sauces. Algo increíble se alzaba sobre el río. Hombres, mujeres y niños corrieron hacia la orilla. Y allí, donde tantas noches se había oído solo el martilleo solitario, una estructura sólida y hermosa tendía sus brazos de madera de un extremo al otro. El puente, firme y luminoso bajo el sol, era una promesa cumplida. Nadie vio a Julián esa mañana. Las huellas de sus botas estaban frescas sobre las tablillas recién clavadas, pero él no estaba. Nadie lo vio cruzar la primera vez, ni tampoco regresar a su casa. Solo su linterna yacía cerca del último clavo, testigo silencioso de su última jornada. El pueblo incrédulo avanzó con timidez. Los primeros en pisar temblaban, esperando que se quebrara, pero la madera curtida por 1000 noches de trabajo sostuvo con dignidad el peso de todos. Pronto, familias antes separadas se abrazaban sobre el puente, niños saltando de orilla a orilla, risas llenando el aire donde antes solo hubo reproches. Y aun en medio de la alegría flotaba un silencio pesado. Faltaba Julián. La gratitud, por fin, asomó demasiado tarde. El pueblo sintió el vacío de no poder mirar a los ojos al hombre que les había devuelto la unión. Y sus corazones aprendieron, quizá por primera vez, el verdadero significado de la entrega silenciosa. Pasaron los años, y pronto las historias del viejo puente de madera se convirtieron en relatos que los abuelos contaban a los nietos sentados junto al río. El puente dejó de ser novedad para volverse costumbre diaria. Los estudiantes lo cruzaban rumbo a la escuela. Los comerciantes acortaban el trayecto de sus mercancías y las familias, antes separadas, celebraban juntas las fiestas del pueblo. Sin proponérselo, Julián había dibujado una línea de unión donde solo había distancias. Aunque su nombre apenas era susurrado, el eco de su sacrificio resonaba en cada tablón pisado, en cada saludo entre orillas. A veces, los más viejos soltaban un suspiro de admiración cuando veían desde lejos cómo el puente resistía temporales y crecidas, preguntándose en voz baja quién fue capaz de tanto y tan calladamente. El río ya no separaba, sino abrazaba al pueblo gracias a la entrega silenciosa de aquel carpintero humilde. Y así, aunque Julián jamás buscó reconocimiento, su amor y generosidad cambiaron la historia para siempre. La verdadera huella de nuestro paso por el mundo es la que perdura en los demás, incluso si nadie recuerda el nombre de quien la dejó. La historia de Julián no es solo un cuento para recordar, sino un espejo en el que todos podemos mirarnos. La primera lección es que los actos de entrega desinteresada transforman vidas de formas que a menudo nadie ve. Cada gesto de generosidad, por pequeño que parezca, puede abrir caminos donde solo había barreras. Aprender a perseverar frente al escepticismo es esencial. Quienes verdaderamente dejan huella lo hacen sin necesidad de aprobación ni aplausos. El sacrificio auténtico se construye en el anonimato, en la paciencia diaria, enseñándonos que el verdadero valor está en servir,
no en ser vistos. Cuidar nuestro propio puente interior requiere coraje, constancia y una convicción callada, incluso cuando todo el entorno parece ir en contra. La huella de nuestro paso perdurará mucho más allá de las palabras o el reconocimiento, porque el legado se mide en los frutos que disfrutan otros, no en los laureles personales. Por eso, cada vez que te encuentres dudando si tu esfuerzo vale la pena, recuerda a Julián. A veces, el mayor acto de amor es aquel que nadie verá florecer, pero que algún día, en algún rincón del mundo, habrá unido a personas que ni siquiera conocerás. Aprendemos también que los actos altruistas no requieren grandes recursos, solo la valentía de elegir el bien sobre el miedo o la escasez. Recordar que la verdadera fortuna emerge cuando valoramos y agradecemos lo que damos y recibimos. Nos permite afrontar cualquier desafío con el corazón pleno y la mirada puesta en lo esencial. El poder de transformar nuestra realidad a través de la empatía y la solidaridad diaria. Hoy, tú también puedes elegir ser la chispa que encienda la bondad en otro. Piensa, ¿qué puedes compartir hoy sin esperar nada a cambio? Gracias por acompañarnos en esta historia. Suscríbete a Historias que Inspiran y déjate inspirar con más relatos que cambiarán la forma en que ves la vida. Cuento. 2. El viejo relojero y el tiempo olvidado. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos héroes silenciosos transitan invisibles a nuestro lado? Es fácil admirar a quien destaca, pero mucho más difícil es percibir el verdadero valor en lo cotidiano, en quienes entregan su vida a detalles tan pequeños que el mundo parece no notarlos. Hoy te invito a cerrar los ojos y pensar, ¿cuántas veces hemos subestimado el poder del trabajo silencioso, de la constancia que no busca aplauso? En las esquinas de cualquier pueblo, donde la rutina arrulla el paso de los días, se esconden historias que podrían cambiarlo todo. Prepárate para descubrir una de esas historias, donde lo más extraordinario se revela sin estruendo, en las manos de quien parecía olvidado por todos. En un rincón polvoriento del pueblo, junto a la Plaza Mayor, habitaba don Elías, el viejo relojero. Su taller parecía un refugio detenido en el tiempo. Los estantes repletos de relojes cobraban vida propia con un incesante tic-tac, sus campanadas entrelazándose con las respiraciones lentas del anciano. Cada mañana, don Elías cruzaba la puerta de madera carcomida sin que nadie lo saludara. Su figura encorvada se deslizaba entre calles que lo consideraban invisible. Los niños miraban con curiosidad los engranajes en sus manos, pero pronto se aburrían y seguían su camino. Los adultos, apurados por la rutina, apenas distinguían al relojero desde las ventanas empañadas, pensando quizás que era un hombre acabado, útil solo para arreglar desperfectos peregrinos. Sin embargo, dentro de ese mundo minúsculo y ordenado, don Elías encontraba sentido. Cada engranaje pulido, cada muelle ajustado, era un tributo silencioso a la exactitud y la belleza del tiempo. Él hablaba poco. Su verdadera conversación era con las horas, los minutos y los segundos, a quienes trataba como viejos amigos. La soledad nunca le pesó. Sabía que aunque el pueblo ignorara su presencia, el simple hecho de devolverle el pulso a un viejo reloj era su forma de mantener el equilibrio del mundo. El pueblo marchaba al ritmo de sus propios relojes, sin notar la silenciosa coreografía orquestada por las manos de don Elías. Cada semana, alguien dejaba en su mostrador un despertador que no sonaba, un reloj de pulsera que se atrasaba o un cucú que ya no anunciaba la hora. Nadie agradecía realmente cuando el mecanismo volvía a funcionar. A menudo, al recoger sus objetos, apenas le dirigían una mirada, dejando unas pocas monedas como si el tiempo ajeno no valiera nada. Don Elías simplemente sonreía, guardando cada engranaje reparado como un secreto compartido con el universo. Los vecinos solían murmurar a sus espaldas, siempre tan callado, encerrado con sus cacharros viejos. Algunos decían que el taller olía a pasado, a cosas inútiles. La indiferencia flotaba en el aire, espesa y persistente, mientras el tic-tac marcaba instantes olvidados. Sin embargo, sin el trabajo minucioso del relojero, muchos días habrían comenzado tarde y muchas campanadas no habrían guiado los pasos de los niños a la escuela. Pero pocos lo notaban, porque la constancia, cuando es silenciosa, rara vez encuentra aplausos.
Así transcurría la vida, entre la repetición de las horas y el velo blando de la indiferencia, dejando el verdadero valor de don Elías oculto como un secreto bien guardado por el tiempo. Todo cambió una mañana fría de otoño, cuando el estruendo de la rutina se vio interrumpido por un silencio atroz. El gran reloj de la torre, orgullo del pueblo y guía infalible de sus jornadas, se detuvo sin aviso. Su ausencia quedó tatuada en el aire. La campana no sonó a las 7. Los comerciantes no alzaron las persianas al mismo tiempo. Y los niños, desorientados, miraban hacia arriba preguntándose por qué el tiempo parecía haberse extraviado. El caos se apoderó de las calles. Las madres discutían en la plaza, los jóvenes intentaron adivinar la hora siguiendo el sol, y los ancianos del banco murmuraban con temor supersticioso. Nadie sabía cómo devolverle la vida al gigante de engranajes, y los más valientes, armados solo con curiosidad, intentaron escalar la torre para examinar el mecanismo. Pero el corazón del reloj permanecía mudo, indiferente a sus manos inexpertas. En el trasfondo de aquel revuelo, don Elías observaba en silencio, con una mezcla de dolor y ternura. Sabía que aquel reloj era distinto, que su historia latía en cada resorte oxidado. Sin decir palabra, recogió su caja de herramientas y avanzó hacia la torre, movido por la certeza de que, quizás por primera vez, el pueblo necesitaría de su silencio para volver a escuchar el tiempo. El ascenso por la angosta escalera de la torre fue lento y pesado. Don Elías cargaba no solo su pequeña caja de herramientas, sino los años de experiencia que sus manos temblorosas aún guardaban como un tesoro sagrado. Al arribar al corazón del reloj, le recibió una maraña de engranajes enormes y polvorientos, aceitados por décadas de olvido. El aire era frío y olía a metal dormido. Sin prisa, extendió sobre una manta los destornilladores y pinzas, acarició cada rueda oxidada y empezó la labor más compleja de su vida. Por días y noches, la luz de una linterna bailó en la penumbra, iluminando su rostro, surcado por la edad y la concentración. Cada movimiento exigía una paciencia que solo quien ha dialogado con el tiempo puede poseer. Desarmó el mecanismo pieza a pieza, limpiando engranajes, ajustando resortes diminutos, reemplazando tornillos que parecían cementados en la rutina de los siglos. Ansioso, a veces sentía brotar en él la duda. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si el corazón del gigante no volvería a latir? El mundo abajo seguía indiferente, pero en el recinto helado de la torre se libraba una batalla entre el desgaste y la esperanza. La soledad se hacía menos pesada al escuchar el crujido sordo de metal bajo sus dedos, esa promesa de que todo lo que se cuida puede revivir. Cada noche, al regresar a su taller solo, repasaba mentalmente cada paso, convencido de que la perseverancia era el único camino para rescatar la memoria y el tiempo de su pueblo. Así, mientras el mundo dormía, don Elías tejía en soledad la red invisible que pronto volvería a unir a todos. El amanecer en el pueblo trajo consigo un susurro distinto. A las 7 en punto, un sonido largamente esperado cortó la quietud. La campana de la torre vibró con fuerza y luego otra vez en una melodía precisa que no se escuchaba hacía días. Primero fue curiosidad, luego asombro. Las ventanas se abrieron. Los comerciantes detuvieron sus manos y hasta los niños, en silencio, contemplaron la fuente de aquel milagro. En cuestión de minutos, la plaza se colmó de rostros incrédulos y emocionados. Todos se reconocieron parte de un evento que parecía pequeño, pero que devolvía el latido al corazón mismo del pueblo. Al pie de la torre, don Elías emergía, cubierto de polvo y con la mirada cansada, pero en sus manos brillaba la dignidad de quien sabe que ha salvado algo irreemplazable. Las palabras tardaron en brotar, como si el aire mismo necesitara aprender a agradecer. Uno a uno, los vecinos se acercaron, primero tímidos, después con lágrimas sinceras, estrechando las manos del viejo relojero. Fue en ese instante cuando el pueblo despertó de su indiferencia. Aquellas miradas antes distraídas se tornaron admiradas y llenas de gratitud. Por fin entendieron que el trabajo silencioso de don Elías era el hilo invisible que sostenía el ritmo de sus vidas, y esa mañana nadie volvió a verlo como un hombre inútil. Todos reconocieron, aunque tarde, el valor de su entrega constante.
La vida de don Elías se volvió entonces un eco sereno en el corazón del pueblo. Recordaron, demasiado tarde, cuánto dependía cada jornada de ese hombre discreto, cuya mayor victoria era lograr que el tiempo siguiera su curso. Y el propio don Elías, aún con las manos manchadas de aceite, sonreía sin necesidad de palabras. Había aprendido, y ahora todos aprendían con él, que el verdadero valor no reside en el aplauso, sino en la constancia de quienes trabajan por amor a lo que hacen, sin aspirar a recompensa. Los engranajes más humildes son los que mantienen en pie la maquinaria más grandiosa, aunque permanezcan siempre ocultos a los ojos del mundo. Esa mañana quedó grabada en la memoria colectiva no solo por el regreso del sonido, sino porque el pueblo comprendió que quienes perseveran en silencio son los que salvan el mañana. Los esfuerzos invisibles, esas acciones diminutas que pasan desapercibidas, son capaces de sostener destinos enteros. Así, el tiempo cobró un nuevo sentido. Ya no era solo una sucesión de horas, sino un puente entre pequeños actos de entrega y el porvenir de todos. En una angosta calleja alumbrada por faroles gastados, un mendigo de rostro curtido y mirada cansada escarba entre las sombras, buscando en la basura el milagro que nunca llega. De pronto, su mano tropieza con algo insólito. Una piedra de fulgor imposible, tan deslumbrante que parece encerrar la luz de 1000 amaneceres. El reflejo lo ciega por un instante y le roba el aliento, mientras el silencio de la noche se llena de promesas. ¿Puede un instante cambiarlo todo? Lo que el mendigo ignora es que el destino vigila y que un solo hallazgo puede abrir la puerta tanto a la fortuna como al misterio. Su vida, marcada por la miseria, está a punto de girar en un sentido inesperado. El mendigo se llama Aurelio, aunque pocos en el pueblo lo recuerdan por su nombre. Día tras día, camina descalzo entre charcos y adoquines agrietados, envuelto en una manta raída que apenas lo protege del viento cortante. Su mundo está hecho de miradas esquivas y puertas cerradas, de manos que solo se abren para señalarlo, nunca para invitarlo. Sin embargo, bajo esas capas de cansancio y suciedad, late la esperanza de un hombre que aún sueña con algo mejor. Aurelio guarda en su corazón la imagen olvidada de una familia perdida, de una vida distinta marcada por risas y palabras amables. Cada amanecer lo encuentra dispuesto a pelear una batalla silenciosa contra el olvido y la resignación. Su mayor tesoro no es un pan duro ni las limosnas escasas, sino la terquedad de seguir creyendo, pese a todo, que un golpe de suerte puede cambiar la historia. El frío y el hambre son sus compañeros, pero la calidez de una sonrisa ajena o el eco de una canción antigua son suficientes para mantener viva la llama de sus ilusiones. Aunque el mundo parece haberle dado la espalda, Aurelio camina con dignidad recordando, en secreto, que la esperanza es lo último que se apaga. Aurelio la sostiene maravillado entre sus dedos, incapaz de apartar la mirada de su superficie pulida y resplandeciente. La piedra emite destellos dorados y azulados que bailan en sus pupilas, iluminando sus manos sucias con un brillo casi celestial. Por un instante siente como si el frío de la noche se desvaneciera, reemplazado por una oleada de calor y fe. El corazón le late con fuerza, mientras 1000 pensamientos se arremolinan en su cabeza. Se imagina entrando al mercado, cambiando la piedra por monedas suficientes para comprar pan fresco, cobija nueva, quizás hasta una humilde habitación y un techo seguro. Por primera vez en años, la posibilidad de un futuro diferente parece tangible, tan real que podría tocarlo. Imagina el sonido de su nombre pronunciado con respeto, los rostros amables que le sonríen, el orgullo de volver a pertenecer. La piedra parece pesar más de lo que aparenta, como si cargara dentro los sueños rotos de toda su vida. Aurelio la aprieta contra su pecho, sintiendo una mezcla de miedo y ansia, sabiendo que basta un solo paso para que todo cambie. Que esta noche tal vez, al fin, deje de ser invisible y recupere aquello que tanto ansía, dignidad y esperanza. Con la piedra apretada en el puño y el pulso acelerado, Aurelio inicia su marcha hacia el mercado.
donde espera trocar el hallazgo por algo más que promesas. El aire huele a humedad y pan viejo, y las primeras luces apenas despiertan bajo un cielo parduzco. Avanza con paso ágil hasta que, en la esquina de una plaza sombría, el destino le interpone la primera prueba. Un niño, de cabello enmarañado y ropas holgadas, mira restos de fruta entre los desperdicios. Sus ojos, enormes y suplicantes, se posan en Aurelio al sentir su sombra. La voz del hambre no necesita palabras. Aurelio titubea, se aferra a la piedra como a una salvavidas. Piensa en el pan, la cobija, la seguridad, pero el temblor en el mentón del pequeño le remueve el alma. Por un segundo, su reflejo en los ojos del niño le devuelve la imagen del pasado. Él mismo, solo y desprotegido, mendigando compasión al mundo. Siente la tentación de seguir de largo, de no mirar atrás. Aún así, rebusca en su manta y saca un mendrugo de pan, el último que tiene, y venciendo al egoísmo, lo deposita suavemente en las manos del pequeño. El niño sonríe apenas, y Aurelio percibe que un calor inesperado le renueva el pecho. Continuar es más difícil ahora, pero algo dentro suyo ha cambiado. Aurelio sigue su andar, sintiendo en la palma la tibieza de la piedra, aunque ahora le parece menos ligera, como si hubiera absorbido el peso de su decisión anterior. Avanza por una callejuela donde la brisa arrastra hojas secas y promesas olvidadas. De pronto, una tos áspera y persistente corta el silencio. Junto a una pared desconchada se encoge una anciana de rostro demacrado, envuelta en mantas agujereadas y temblorosas manos. Sus ojos, cansados y húmedos, buscan consuelo en quien pasa, pero casi nadie se detiene. Aurelio desacelera el paso. El deseo de llegar pronto al mercado lo impulsa, pero algo en la fragilidad de la mujer lo obliga a quedarse. Siente la piedra entre sus dedos, cada vez más fría, y se pregunta si sacrificar su única oportunidad de cambiar la vida tiene sentido ante el sufrimiento de otro. Piensa en su propia soledad y penurias, tan parecidas a las de ella. Se arrodilla a su lado, le ofrece su manta raída, su única defensa contra el frío que se cuela bajo la piel. Al envolverla siente un temblor, miedo de quedarse sin nada, pero también el asomo de una dicha desconocida. Los ojos de la anciana brillan levemente y sin palabras, Aurelio comprende que a veces la verdadera riqueza se oculta en el acto de dar. El camino hacia el mercado se va tornando más largo de lo que Aurelio imaginaba, como si el destino quisiera ponerlo a prueba hasta el último aliento. Al cruzar un descampado oscuro, tropieza con un hombre joven vestido con ropas extranjeras y una mirada desorientada. El viajero, con el rostro surcado por el cansancio y los zapatos cubiertos de polvo, le pide ayuda en voz baja. Ha perdido el rumbo y no encuentra la salida del pueblo, ni palabras para calmar su angustia. Aurelio, agotado y casi sin abrigo, siente la tentación de negarse y seguir su camino. Cada minuto perdido es una posibilidad menos de canjear la piedra. Sin embargo, algo nuevo germina en su interior. La experiencia vivida con el niño y la anciana ha ido aflojando el nudo del egoísmo que durante años apretaba su pecho. Sin dudarlo, le ofrece al viajero las últimas indicaciones que recuerda y, percibiendo su vulnerabilidad, lo acompaña durante varias calles estrechas. Hablan poco, pero la compañía de Aurelio alivia la soledad agobiante del forastero. Poco a poco, mientras conversa y camina junto a él, nota que la piedra que antes le pesaba en la palma parece cada vez más lejana, casi irrelevante. Descubre que, en ese acto de guiar y cuidar a otro, la compasión lo colma más que cualquier destello material. Al despedirse, el viajero le agradece con una reverencia sincera, y Aurelio siente que, por primera vez en mucho tiempo, no necesita poseer nada para sentirse valioso. Su generosidad ya es, ella sola, una nueva forma de riqueza. Al llegar finalmente a la entrada del mercado, Aurelio busca instintivamente la piedra brillante en su bolsillo, pero se encuentra con el vacío. Un estremecimiento le recorre el cuerpo. Hurga con manos temblorosas en cada rincón de su ropa. Revisa una y otra vez, sin hallar rastro del tesoro que minutos antes parecía su salvación. El corazón le late desbocado, el aliento se le corta y una ola de desesperanza amenaza con ahogarlo. ¿Cómo es posible que después de tanto sacrificio lo haya perdido todo? Siente que el peso de la miseria regresa, multiplicado por la ilusión rota. Pero antes de dejarse vencer, siente en el aire un perfume cálido que no logra comprender. Un panadero, al
notarlo abatido y casi sin abrigo, le extiende generoso una hogaza de pan recién horneado. A su lado, la anciana a la que ayudó más temprano aparece apoyándose en un bastón nuevo que algún vecino le ha regalado tras ver la bondad de Aurelio. Ella le comparte una taza de caldo caliente. El viajero perdido regresa, ahora acompañado por un grupo de forasteros, y le invita a sentarse entre ellos. Una sensación tibia, mezcla de gratitud y consuelo, envuelve a Aurelio. El hambre, el frío y la soledad se disipan, reemplazados por compañía, alimento y afecto. Descubre, de manera asombrosa y sencilla, que lo que tanto anhelaba no era la piedra, sino el milagro cotidiano de la generosidad correspondida. Aurelio comprende entonces que la piedra, más que un objeto de riqueza, era una prueba disfrazada de esperanza. La verdadera fortuna no se guarda en los bolsillos, sino en los actos de bondad que dejamos en el mundo. Mientras saborea el pan y la calidez de la compañía, siente por primera vez en años que su corazón está lleno. Entiende que dar, incluso en la escasez, multiplica y devuelve lo perdido de formas inesperadas. El mendigo que partió en busca de oro ha regresado con el tesoro más valioso, la certeza de que nunca estará solo mientras siga eligiendo compartir. Así, Aurelio deja atrás la sombra del egoísmo y camina hacia un futuro donde la generosidad es riqueza inagotable. De la experiencia de Aurelio podemos extraer lecciones que trascienden cualquier situación y tocan la esencia de nuestra vida diaria. Compartir lo poco que se tiene, aunque parezca insignificante, puede generar cambios inesperados y sembrar alegría en quienes más lo necesitan. La generosidad, lejos de empobrecernos, abre puertas al afecto, al respeto y a nuevas oportunidades que de otro modo pasarían desapercibidas. Practicar la gratitud nos ayuda a reconocer el valor de los pequeños gestos y a descubrir riquezas ocultas en lo cotidiano. Tender una mano desinteresada crea vínculos de confianza y cooperación que transforman comunidades enteras, devolviendo esperanza donde antes solo había frío y silencio. Hoy, mientras cruzamos nuestros propios ríos cotidianos, pensemos en los puentes invisibles que otros han construido en silencio por nosotros. Que la historia de Julián inspire tu próxima decisión, tu próximo acto de entrega, incluso si nadie lo ve. Comparte esta historia con quienes necesitan un impulso para seguir adelante. Y si quieres descubrir más relatos que transforman, suscríbete a este canal. Aquí, en Lecciones X, cada video es una invitación a dejar una huella auténtica. Que nunca olvides, los actos verdaderos permanecen, aunque los nombres se pierdan entre el ruido del mundo.